fondo del miedo, Julio, para aclararte, es el reiterado incumplimiento que los diferentes gobiernos que han estado en el Estado han tenido con Cantabria. Que ahora tengamos miedo con el AVE no es porque en estos momentos se estén incumpliendo plazos, sino porque durante mucho tiempo, históricamente, y repito, diferentes gobiernos han incumplido con las obras de infraestructura de carácter general. Nosotros fuimos los últimos en llegar a tener una autovía con la meseta y la que circundó también Cantabria de este a oeste. La autovía, bueno, sí, con la meseta sí, con Madrid todavía no la tenemos. No, efectivamente, la autovía a través de Osorno con Burgos, efectivamente. Pero todavía, efectivamente, de esos 2 tramos, creo recordar, 3 tramos que tienen todavía Aguilar-Burgos, fíjate los que faltan, ¿no? Con lo cual es lógico que nosotros, son tramos en la meseta, pero sí nos afectan directamente. Y gracias, y yo me permito recordar que recuerdo aquellos momentos de la autovía con un tal Rafael Arias Salgado, ministro de Fomento, aquel papeluco que se firmó, y del famoso papeluco que se firmó recientemente para que con nuestro voto se ayudase a gobernar. Están en obras, hablo de papelucos del Partido Regionalista de Cantabria, que también eso importa. Pero el reiterado incumplimiento de los estados, del Estado y diferentes gobiernos con Cantabria es palpable. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Ayer llevaba Vox una moción que se aprobó por unanimidad para poner en marcha antes de que acabe el año un plan integral de relevo generacional para autónomos. Guillermo, por ejemplo. Bueno, pues creo que efectivamente de vez en cuando hay que recordar que en el Parlamento aprobamos cosas por unanimidad y son importantes, ¿no? Y si me permites, hablando de trabajo, en este caso autónomos, pero voy a hablar de 2 sectores que ahora mismo voy a volver ahora mismo al tema, pero no quiero pasar por alto que hoy se inician las movilizaciones del sector del metal. 90% de seguimiento, los primeros datos de seguimiento, que haya acercamiento cuanto antes con la patronal, con Primetal, y que puedan llegar a acuerdos cuanto antes, porque creo que la reivindicación es justa. Y, por supuesto, no olvidamos también al sector de la educación, que también están en estos momentos intentando llegar a acuerdos, en este caso, con el Gobierno de Cantabria. Los autónomos es importante. El relevo generacional, tanto en autónomos del sector industrial, pero también, si hablamos de todos, el medio rural es uno de los problemas que tiene también el relevo generacional. Es importante, y ayer creo que la propuesta de Vox iba en camino acertado, y no duelen prendas decir que en el Parlamento de Cantabria las cosas buenas, igual que ayer las PNLs que antes hemos hablado, hay que aprobarlas por unanimidad. Julio, importante ese relevo, ¿no? Bueno, el relevo generacional se da en todos los ámbitos y es importante en todos los ámbitos, ¿no? Pero a mí lo que me parece más, digamos, interesante de la propuesta es que está poniendo en manos del Estado una decisión que a menudo partidos de la cuerda la ponen en el mercado. Oye, si se muere fulanito, se murió fulanito. Y si ese fracasa por lo que fuera, pues liberalismo absoluto, ¿no? Eso a mí me parece razonable, me satisface que haya una vocación de pensarse las cosas, puede ser que al final termine todo en ayuditas por aquí o ayuditas por allá, pero no es mala idea, y es bueno que se haya puesto de acuerdo todo el Parlamento para algo que implica no estrictamente regulación, sino planificación. Que eso es de agradecer. Yo, por lo menos, del lado de la izquierda, lo vemos como algo positivo. Luego, el tema es quién planifica y qué planifica, ¿no? Pero eso dependerá de los ciudadanos según lo vayan decidiendo. Mario, porque de esto solo quiero hacer una ronda porque es... Sí, bueno, casi estoy en sintonía con el sentido común. Muchas veces hay que usar el sentido común y muchas veces estamos todos de acuerdo. Y lo hablaba esta mañana con Guillermo también, que hay veces que suele salir en los medios y mediáticamente en lo que no estamos de acuerdo, y menos en lo que estamos de acuerdo, ¿no? Que hace menos ruido, digamos. Pero en este caso estamos totalmente de acuerdo, es una necesidad y creo que además de sentido común, insisto. Voy con 2 cosas del PSOE y una del PRC. Empiezo primero por el PSOE y luego voy con la del PRC, que era el Hospital de Laredo. Ayer el Partido Socialista ha preguntado de entrada por las corridas taurinas
para salvar la despoblación rural? Concretamente era Norac, quien preguntaba a la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia. Sí, a ver, esto es una cuestión que yo ya mismo pregunté el año pasado a la consejera Urrutia, pero como era la primera vez que se hacía y este año era la segunda vez que se ponía dinero en el presupuesto para este tipo de cuestiones... Hay una memoria, entiendo. Entiendo que ahora ya se ven que si se han los objetivos que se hubiesen marcado, si se han cumplido o no se han cumplido. Primero le preguntábamos si se han cumplido los objetivos y parece ser que no había una memoria muy... es que no sé si había memoria incluso que indicara qué objetivos estaban cumpliendo. Oye, ¿se ha empadronado aquí alguien porque haya usted puesto 45.000 euros para hacer corridas de toros en un pueblo de Liébana? ¿Sí o no? La respuesta es fácil. Y si es sí, ¿cuántos? No tuvimos ninguna respuesta. Y luego, si usted dice que esto es promoción turística, ¿por qué va en una partida presupuestaria en la Consejería de Presidencia y Justicia y no en la de Turismo? Sin entrar a valorar si el tema de la tauromaquia, sí. Eso es otro debate. Pero oiga, si usted hace una cuestión para el despoblamiento rural, tendrá que cumplirse unos objetivos de esa convocatoria de subvenciones. ¿Se han cumplido o no se han cumplido? Porque si se han cumplido, si no se han cumplido, ¿por qué vuelve a sacar una convocatoria sobre ese asunto? Y recordemos, nos hablaba ella de pueblos de Liébana, que había habido mucha gente, de que no sé qué. Bueno, también este fin de semana, yo que vengo del ámbito del deporte, como sabes, fue el kilómetro vertical de Fuente D, fue una prueba de BTT en Liébana y te puedo asegurar que igual hubo tanta o más gente que con alguna corrida de toros que han hecho allí. ¿Nos contestó? No. No nos contestó a lo que le preguntábamos, pero bueno, ya estamos acostumbrados, porque luego preguntamos también una otra cosa al señor Arasti, en la que le preguntábamos, díganos cifras. Y lo que nos hizo fue leer el BOC, como si nosotros nos hubiéramos leer el BOC todas las mañanas. Julio. Obviamente no te iba a contestar, porque no va a ir contra su propio tejado. O sea, eso no sirve para nada. Nosotros vamos a ver. Además esto. lo habéis sacado vosotros hoy, juraría, sí, comunicado. Exactamente, sí. O sea, estamos totalmente en contra por una cuestión básica de sensibilidad contra el maltrato animal y de sensibilidad en general, porque el maltrato de cualquier otro ser vivo alimenta en la mente de todos nosotros la posibilidad del maltrato como forma de vida. Eso, quitarlo de la cabeza. El maltrato no ayuda a nadie. Y ahora, encima jugar a que va a evitar la despoblación, eso es un jueguecito para imponer una agenda, digamos, de batalla cultural. Básicamente, no tiene ninguna proyección. Y luego, me parece bien que lo preguntéis por sacarle los colores, si es posible sacarle los colores. Pero es que es clarísimo que no va a haber nadie que vaya por eso. De hecho, si acaso, se van a ir. Porque la gente no tiene esa sensibilidad. Y quien tenga esa sensibilidad, bueno, para empezar, que se la pague. Porque hay demasiadas subvenciones a ese tema. Y en segundo lugar, pues oye, como tú bien decías, hay un montón de otras actividades atractivas, positivas, en pro de la vida, que pueden ser mucho más atractivas para llamar a la gente. Guillermo. Bueno, es que es tan absurdo que el debate... Ese debate huelga. Yo entiendo que haya un concierto, por ejemplo, una partida de cultura... Perdón, ponía un ejemplo, Mario, que le voy a coger. El evento deportivo, ¿no? Del kilómetro vertical. Una partida de la Consejería de la Dirección General de Deporte, que anteriormente, por cierto, dirigía Mario, para el evento. Porque va a traer deportistas, va a traer turismo, pero no creo que nadie se haya empadronado. Decías que era en Liébana. Sí, en Liébana por el kilómetro vertical. El kilómetro vertical de Fuente D. Me apostaría el sueldo de un año entero. Bueno, es que... Y que es una prueba que genera riqueza para Liébana, evidentemente, etcétera. Genera economía, pero nadie se va a empadronar. Lo que realmente causa sonrojo es que se defienda como una medida de lucha contra la despoblación las corridas taurinas. Por eso, es decir, esa era la pregunta. Que te pongan una plaza de toros portátil y vaya la gente allí a ver, eso no lucha contra la despoblación. Y es absolutamente ridículo, y digo ridículo porque estoy intentando escuchar, yo creo que las tengo grabadas en la mente, y Mario seguramente también, las explicaciones que ha dado la consejera al respecto, en ocasiones para explicar en los presupuestos por qué hay una partida que dice lucha contra el despoblamiento de subvención de las corridas de toros. Es que es tan ridículo, y yo no sé cómo se lo permiten, ¿no? Ella no se mira, no se escucha. ¿Por qué esa y no un evento musical?
No, eso es una Lo que sea. justificación, vamos, que no la Lo que tiene. digo, es una batalla cultural y punto. Ellos Pero quieren Pero que poner eso tampoco, porque le- pero porque tampoco te va a fijar Pero población. cualquiera de las actividades Sí. deportivas que antes estabais explicando y que Mario ha contado atraen bastante más gente, ¿eh? No, efectivamente, no, con una prueba deportiva como, por ejemplo, la subida vertical en Fuente D. No, nadie se va Claro. a empadronar. Pero sí hay gente que conoce el lugar. Claro, Claro. vale, Porque son muchas personas que van a conocer Pero es un las enfoque maravillas turístico. de esa zona de Liébana y dice, "Oye, esto, qué cosa más bonita, Claro, yo entiendo tengo que volver". Yo entiendo que hay turismo, meta dinero, porque promociona. Entiendo que deporte, porque es un evento deportivo, porque genera salud, pero que me vendan que por eso se va a empadronar allí gente, y es algo que, o sea, que va a luchar contra el despoblamiento rural, que se me escapa. Para hacer una corrida de toros en, ya digo, una plaza de toros portátil, eso es ridículo y ofensivo para los que tenemos un mínimo grado de inteligencia y yo creo que para todo el mundo, ¿eh? Es decir, que a los pueblos, tú a un pueblo le pones, repito, una Plaza de toros plaza de portátil. toros portátil y les pones una corrida y dice, no, es que estoy luchando contra el despoblamiento, y hasta los vecinos te tienen que insultar la cara. Dice, no, págame. Hasta el más taurino de los Mira, vecinos. por favor, págame, ayúdame, como nosotros metimos una partida en el presupuesto, ayúdame a mantener iba a decir el chiringuito, no es el chiringuito, el centro, el club social, Sí. el club de los centro pueblos, cívico, sí. el centro cívico del pueblo, o el baruco. Sí, el teleclub, que hay zonas campurrianas, de los por ejemplo, pueblos, le llaman así. que hay sitios donde hay pocos vecinos y cuesta mantener ahí un bar abierto que rente a quien lo tiene, ¿no? O ponme accesos, o ponme internet. O sea, hay una serie de cosas que pueden Todas ayudar a que esas- venga la gente. Julio, todas esas cosas pueden, pero digo, si hablas de subvencionar algo, una actuación de ese tipo, pero no, joder, las corridas de toros, es que vamos. Y volvemos al sentido común, que empezamos. Sí. Que no vale la pena ni hablar de eso. De verdad. No perdamos el tiempo, somos gente lista. Quita esa vaina. También el PSOE ayer presentó enmiendas al proyecto de ley de voluntariado, que fueron rechazadas. No, es la enmienda a la totalidad. La enmienda a la totalidad, La perdón, sí, presentación no de las enmiendas parciales. Sí, sí. será después. La enmienda a la totalidad. Básicamente por una cuestión muy concreta, y es porque pues, a nosotros no nos ha gustado absolutamente nada que si estamos en el Parlamento, que es el lugar supuestamente de la democracia, pues vayamos a una comisión, presentemos unas cuantas propuestas para que, ya sabes que en la tramitación parlamentaria previamente hay comparecencias de expertos en la materia, Sí. ¿no? Y cada grupo pues propone a una serie de expertos en el ámbito. Bueno, pues habrá algunos que nos gustarán y otros que no nos gustarán, evidentemente, y no todos los grupos van a apoyar lo de los demás. Pero hombre, que te quiten todos el 100% o el 98% de todos los que propones cuando estamos proponiendo cosas como un ATE, por ponerte un ejemplo concreto, pues que nos lo echen abajo, pues dista mucho de lo que yo entiendo por democracia. Entonces presentamos, por falta de democracia, entre otras cosas, una enmienda a la totalidad, que significa que vuelva al gobierno y nos vuelvan a traer la ley mejorada. Ahora seguirá, no se aprobó, seguirá la tramitación parlamentaria Con enmiendas parciales. y tendremos que presentar enmiendas parciales que, evidentemente, adelanto que vamos a hacer enmiendas parciales para mejorar el texto inicial. Que de lo que se trata es de que del Parlamento salga mejor de lo que entró, claro. Como Guillermo. cualquier ley. Y nosotros no apoyamos esa propuesta del Partido Socialista, aun entendiendo justa la reivindicación de que los ponentes que se proponen, igual que a nosotros también se nos rechazaron, no estoy en esa comisión, pero sé que algunas de las propuestas que hicimos no se aceptaron, los ponentes, luego habrá que presentar enmiendas parciales y apoyaremos las de unos grupos, presentaremos las nuestras, por supuesto, etcétera. Retrotraer la ley, que es lo que pedía ayer el PSOE, pues nos parecía ahora mismo retrasar un tiempo innecesario la propia ley, en la que seguramente si le habían rechazado esos ponentes en su momento, iban a volverlo a hacer más adelante y va a ser retrasado. Por eso no lo apoyamos, pero bueno, yo comprendo su disgusto en el que no se atienden sus solicitudes, como nosotros hemos tenido cuando nosotros no se nos han atendido nuestros proponentes. Y la ley que... Ahora voy con Julio, ¿eh? Antes, ¿la ley qué os parece? Bueno, ¿Qué es lo que aporta la ley? Porque claro, yo leí unas declaraciones, juraría, de la consejera diciendo que es más o menos para darle un carné a los voluntarios para que tengan descuentos en Cantur, no sé qué, que me parece muy bien.
Pero yo entiendo que una ley de voluntariado tiene que ir más allá, en la protección, en los derechos, en los deberes, etcétera. A nosotros nos parecía que tiene cosas buenas, como todas las propuestas, pero también tiene cosas que son insuficientes y que deberíamos de llegar más allá y concretar más, porque muchas veces ya sabes que luego te tiene que haber un decreto de desarrollo de la ley donde va, digamos, hilas más fino, ¿no? Pero en esta ley había cosas concretas. Por último, por poner un ejemplo, aunque se mencionan derechos y garantías de las personas voluntarias, el texto no profundiza en medidas concretas para la protección, para la formación y el reconocimiento. No se contempla, por ejemplo, un sistema de acreditación de competencias para los voluntarios, sean voluntarios de protección civil o sean de una asociación. De otra materia, ¿no? Entonces, claro, yo siempre pongo un ejemplo porque, por ejemplo, siempre se olvidan. Las comisiones de fiestas mayoritariamente trabajan con voluntarios. Porque siempre pensamos en protección civil, quiero decir, o una prueba deportiva tiene muchos voluntarios. Yo hablo de protección civil porque concretamente protección civil es un cuerpo reglado. Entonces no es fácil aquello que no está arreglado contemplarlo en una normativa. Entonces, en este caso, pues esas acreditaciones profesionales no se tienen en cuenta, y ya que vamos a hacer, te pongo un ejemplo de nuestras propuestas que vamos a llevar luego a las enmiendas parciales. Pero tiene muchas cosas más, e insisto, y hay cosas que están bien de la ley, pero a nosotros queríamos que compareciera gente que podía aportar ideas y mejorar esa ley de diversos ámbitos. Porque claro, si solo traes a los tuyos que te van a decir lo que quieres oír, pues hombre, la ley será buena para ti, pero entonces las comparecencias habrán servido para poco o nada. Guillermo, y luego ya con Julio vamos a Publi antes de hablar del Hospital de Laredo. Muy brevemente. Yo creo que en una comunidad como la nuestra, donde tiene muestras sobradas de la solidaridad y de la cantidad de voluntarios que ha habido en esta tierra siempre, y que, por desgracia, de vez en cuando tenemos que asomarnos cuando ocurre alguna desgracia con magnitud. Nos acordamos. Exactamente, pues yo creo que ya iba siendo hora de que se regulase. Y cuando hablabas, ¿por qué no en las comisiones de festejos? O de eventos deportivos. Pero te voy a decir más. De los cientos juntas vecinales, cientos y cientos de juntas vecinales que tenemos en Cantabria, unos cuantos cientos, no recuerdo ahora el número, todos, 500 y pico, sí, todos los vocales y presidentes de las mismas son voluntarios. Ninguno cobra nada, por decir algo. Yo he estado 9 años en la mía. Y yo 16 en la mía, en Mongallo. 16. Son porque no cobran nada. Mientras eres... Pierdes dinero. Por supuesto, poner dinero de tu... Pero bueno, y tiempo y... Pero bueno, es una vocación política. Pero la vocación de voluntario es la vocación de servidor público al fin y al cabo, ¿no? Claro. Lo que debieran ser todos los funcionarios, deben ser y son todos los funcionarios, y actuar como tales, funcionarios y políticos. Pero además los voluntarios son servidores a cambio de nada. En ese caso, todavía tienen mucho más valor. Yo solamente quería mencionar que hay sectores que prácticamente funcionan gracias a voluntarios. Sectores que podríamos llamar económicos, ¿no? O sea, estoy pensando en asistencia social, por ejemplo, en centros sociales, en los que, aparte de los profesionales que, pues, además ganan muy poco dinero, dígase la realidad, los profesionales de trabajadores sociales, educadores sociales, además de eso, está que sin los cooperantes o los voluntarios sería imposible realmente ir hacia adelante, porque son sectores en los que hay muy poco presupuesto. Sin embargo, la tentación de ampliar esto a sectores económicos realmente, o sea, reales, y que pudieran enmascararse actividades económicas por voluntariado es grande. Entonces, a mí me parece, y en ese sentido coincido con que el proceso debiera ser suficientemente democrático como para que haya muchos sectores involucrados y se sientan representados todos los palos, para que se den garantías de que no se va a cubrir con voluntarios actividades que podrían ser o debieran ser económicas y pagadas. Pero, por otra parte, también es verdad que hay voluntarios que están permanentemente atendiendo a gente que necesita esa labor, y que si les pasa algo, no sabemos quién cubre. Hay que poner seguros, digamos, tiene que haber una serie de garantías para que esa labor, que es necesaria en el sector porque no está suficientemente bien dotado, que por cierto sería lo que habría que hacer, dotarle, que tengan cierta seguridad de su salud, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es un alto en el camino, y voy a preguntar a Guillermo por el Hospital de Laredo, porque, valga la redundancia, ayer preguntaban por el Hospital de Laredo. Y luego hablamos de turismo, ahora que viene el verano. Venga, un alto en el camino y vamos con ello.
Mix FM. Supermercado Lejardi en Maliaño. Tienen las mejores carnes y frutas, además de ricos embutidos y productos lebaniegos. También disponen de panadería. Además está abierto de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ideal para hacerte con los imprevistos de última hora. Y de paso puedes aprovechar y hacer la colada, ya que justo a su lado está la lavandería Autoservicio Lejardi. Y así matas 2 pájaros de un tiro. Supermercado Lejardi y lavandería Autoservicio Lejardi están en la calle Santa Teresa en Maliaño. Ven a conocerlo. Recuperaciones Raos es una empresa dedicada al reciclaje de metales y residuos férricos desde hace más de 20 años, comprando empresas y particulares. Reciclamos baterías, acero, cobre, zinc, aluminios y demás metales pagando al contado y con los mejores precios del mercado. Si tienes chatarra para vender, llámanos y te informamos en el 942 26 69 85. Estamos en el polígono de Raos, frente al aparcamiento para camiones. Recuperacionesraos.com. ¿Quieres anunciarte en la radio? Si estás interesado en anunciarte con nosotros, no lo dudes y toma nota de nuestro número de teléfono 654 32 35 84 654 32 35 84. Déjate sorprender por nuestros precios. A veces, nada es lo que parece. ¡Hey! Ya está aquí el Jam Park El Molinillo en el polígono La Cerrada en Maliaño, al lado de Decogar. Con más de 2.000 metros cuadrados de diversión, este parque te ofrece una amplia variedad de atracciones emocionantes como camas elásticas, rocódromos, tobogán de hasta 7 metros, toro mecánico y mucho más. Una experiencia inolvidable para todas las edades. Disponemos también de cafetería donde puedes tomarte algo tranquilamente mientras los demás disfrutan del parque. Busca información en www.elmolinillo Jam Park o acércate a nuestras instalaciones en el polígono La Cerrada en Maliaño. Marmolería El Campón, una empresa dedicada a la venta e instalación de piedras naturales y todo tipo de mármoles. Les ofrecemos una extensa variedad para fachadas, cocinas y baños. Marmolería El Campón, trabajamos con las mejores marcas y nuestra experiencia nos permite asesorarle sobre lo mejor, dependiendo de sus gustos o necesidades. Visítenos en el polígono El Campón, nave 22, teléfono 942 34 12 99. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfruta de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 0426. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances. Mix FM. Bueno, nosotros continuamos y ayer el PRC se presentaba una propuesta sobre el hospital de Laredo, que por cierto fue aprobada con los votos de PRC, PSOE, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio fue rechazada, claro, por el Partido Popular. Guillermo. Antes de entrar en eso tan serio, me vas a permitir que haga mención del Bar Yanda, que la habéis hablado, que son vecinos y queridísimos y que recomiendo a todo el mundo que vaya allí y se come muy bien. Y ampliando el negocio, además. Y ampliando el negocio ahora, efectivamente. Bueno, pues ayer sí, se volvió a hablar y además fue curioso, ¿no? Porque precisamente fue Vox quien dijo, pero ya está bien, es que lo traen todo el día. Es que, joder, siento hablar de un grupo que no está aquí, pero a la portavoz de Vox se le ocurrió decir, ya está bien de hablar, ni que estuviese ella para defender la postura del gobierno, ¿no? Que frecuentemente lo hacen. Ya está bien de hablar del Hospital de Laredo, pero ¿cómo no vamos a hablar de la sanidad tan importante de un hospital que atiende a más de 100.000 almas de este territorio nuestro, toda la parte oriental, y ahora que en verano mucho más, y que tiene unos gravísimos problemas de fuga de profesionales, de especialidades que ya no van a tener o no están teniendo porque no tienen profesionales? Porque la reorganización no se está haciendo acorde a una negociación. Antes hablábamos del mental, hablábamos de la educación, ni tampoco en la gerencia del Hospital de Laredo está habiendo negociación con los profesionales, que allí, parte de ellos estaban allí escuchando nuestras intervenciones. Tenemos un grave problema en la sanidad, a pesar de los grandes profesionales con los que cuenta la sanidad, no en Cantabria, en toda España, ¿no? En todos los lugares, porque
si ponemos en el ranking de la valoración servidores, y antes hablamos de servidores públicos, enfermeras, auxiliares, médicos, están siempre por las nubes, ¿no? Los políticos al suelo, es normal. Pero es que efectivamente ellos son unos profesionales, pero tenemos carencia. Y sobre todo, si no hay organización dentro de los efectivos que tenemos, y es lo que está ocurriendo con el Hospital de Laredo, y lo que hemos pedido ayer, y se aprobó por todos, exceptuando al Gobierno, que no lo apoyó, incluso por Vox, que lo criticó tanto, también lo apoyó, es que se vuelvan a sentar, que reorganice la situación con los efectivos que tiene y que incentiven a profesionales para que trabajen en un hospital que es tan necesario para una gran parte de la población de nuestra tierra. Aunque últimamente es verdad que criticamos muchísimo nuestro sistema sanitario, porque creo que lo tenemos que hacer, porque el verano pasado fue una vergüenza. Yo creo que le preguntamos a cualquier cántabro qué es de lo que se siente más orgulloso. Sí. Y o te dice Valdecilla o te lo engloba en general la sanidad pública de Cantabria. Y no tengo ningún tipo de duda, pese a que ahora está atravesando pues, un momento, especialmente en verano, en el que no se da buen servicio. Mario, Hospital de Laredo. Es verdad que no es la primera vez que lo hablamos, ¿eh? Mira, por desgracia. Yo voy a hacer no es una argumentación sobre este tema, es una poco argumentación, o es mi opinión política y personal sobre el tema de la sanidad. Mira. Aquí lo que estamos hablando es de dos modelos, en definitiva, al final. Aquí lo que nos están imponiendo es lluvia fina, poquito a poco, parece que se quiere que vayan mal las cosas, para que poquito a poco se vaya interiorizando en la cabeza de la gente que lo privado es mejor que lo público. Y eso pasa en la sanidad y pasa en otras cosas, pero sobre todo en la sanidad. Y esa lluvia fina va impregnando en la gente, para que ellos luego puedan justificar por qué poco a poco se van privatizando las cosas. Podemos hablar de ambulancias, podemos hablar de todo. Entonces, creo que estamos hablando de dos modelos, y uno le vemos en Madrid, y otro le vemos... Es que además César Pascual, el actual consejero de salud, es el mayor exponente de ello. Es que se atreve incluso a poner en la página web del gobierno fotos inaugurando centros privados, cuando él es el gestor de la pública. ¿Eso quiere decir que esté mal lo privado? No, pero lo privado tiene que llegar donde no llega lo público en materia sanitaria. Es conjunción. Pero lo que no puede ser es desmantelar lo público para dárselo a lo privado. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo con los impuestos? Y el señor Pascual entiende esto como un negocio, como lo entiende la gente de la señora Ayuso en Madrid. Y eso, por eso hablo de dos modelos diferentes. Y es que yo no puedo llegar a un acuerdo con este señor en materia sanitaria nunca. ¿Por qué? Porque su concepción sobre la sanidad es diferente, es mercantilista, y la mía no. Totalmente de acuerdo en ese sentido. O sea, lo que está haciendo aquí el PP es ver si puede ser más fuerte que Ayuso, haciendo barrabasadas con lo público. Pero con la sanidad, no solo hay que ver la negociación que ha habido en educación. O sea, todo lo público lo necesitan deteriorar para que se apele a que se haga lo privado. Eso por un lado. Por otro lado, hay una cosa interesante que pasa en la sanidad. Yo no sé si será exactamente eso lo que pasa en Laredo, pero lo que sí he visto que pasa en general en el ámbito de sanidad es que hay una diferencia abismal, no solo en las remuneraciones, sino también en la jerarquía dentro del ámbito sanitario. O sea, el médico está infinitamente por encima, no solo como otro trabajador, sino infinitamente por encima y con una capacidad que linda ya la autocracia. O sea, que las enfermeras no tienen nada que decir y de las enfermeras a las auxiliares hay un paso, pero otra vez abismal. De manera que hay diferencias no solo económicas, sino luego a la hora de autorizar cosas, a la hora de tener, pues no sé, los permisos. Hay un clima interno muy enrarecido. Ahora, no digo que esa sea la causa de lo que pasa en Laredo, pero veo que esto pasa en general en la sanidad. Y luego hay un problema muy serio de captación de talentos, de captación de personal que vaya en general al Servicio Cántabro de Salud. Luego, internamente también hay una especie de, no sé, magnetismo gravitacional. Todo el mundo va a querer irse a Valdecilla. O sea, las peticiones de ir... Laredo se está quedando, pero esa gente sigue trabajando. Y se va a otros sitios donde también hacen falta. Entonces, bien sea por el magnetismo que digo de Valdecilla, o bien sea por la atención primaria, que también necesita muchísimo, la gente va saliendo. Y entonces, hay una conjunción de factores que hacen que se vaya deteriorando. Yo creo que el más razonable es el que apuntaba Mario, que tiene que ver con que hay una intencionalidad de hacer
un trasvase de lo público a lo privado. Y aquí ya están ellos compitiendo por ver si consiguen eso mejor que en otras comunidades del PP. Eso es lo que vemos. Hablaremos, porque todavía nos queda otra mesa con vosotros, de la atención primaria en verano, que creo que ahí está la madre de todos los pescados, pero no me quiero despedir hoy sin brevemente una intervención cada uno. Llega un nuevo verano sin una regulación de los pisos turísticos. ¿Cómo va a vivir esto de Cantabria? Empiezo por Julio. Bueno, vamos a ver. Nosotros lo que vemos es que hay un deterioro. Y a ver, el elefante en la habitación es el problema de la vivienda. ¿Vale? Esa es la realidad. La gente, yo creo que no son conscientes o no ven el inmenso problema que hay, no solo en Cantabria, pero en general, con la vivienda. No quieren verlo, se están haciendo los locos y siguen con sus mecánicas de rentabilidad para un negocio, para otro, para mi amigo, para fulano, para mengano. No tiene nada que ver con eso. No es un tema de afectar al sector turístico porque en general nos caigan bien o nos caigan mal los chiringuitos. El problema es que la continua llegada de gente de fuera con gran cantidad de poder económico está haciendo que los pisos suban de precio. Al punto que ya, además, bueno, el problema más grande de todos es obviamente el rentismo, como filosofía de vida. Lo de comprar casas simplemente para especular y no para vivir. Ese es el problema más grave. Luego, el siguiente problema, y tiene que ver con la turistificación, es que la gente prefiere no alquilar. Los estudiantes, yo lo veo todos los días, los estudiantes no encuentran sitio para estar más que hasta junio o mayo, porque inmediatamente están pensando en alquilar esos pisos en Airbnb o en alguna otra de esas plataformas que hay por ahí. El tema es que ese es el efecto pernicioso de la turistificación es incalculable. Y los precios, la gente con un salario normal, no yo hablo ni siquiera del salario mínimo, no puede pagar lo que cuesta la renta mínima. O sea, eso es una cosa que es inasumible para ninguna sociedad. Y nadie quiere afrontar esto de verdad. Eso de construir más no va a funcionar. No va a funcionar. No solamente por un tema estrictamente económico, sino porque se va a construir más, pero se lo van a comprar los fondos buitre, que vienen aquí a mansalva pagando pasta directamente. No es un tema de que hipotecas, no. Y encima, el problema, lo último ya, y me callo, es que el sector rentista no produce nada. No produce nada. Solo esquilma dinero del sistema. Se lleva el dinero de la gente que está en la peor situación y desaparece, pero desaparece de España. Porque esos son fondos buitre, fondos inmensos. Con lo cual, no tiene solución. Bueno, yo creo que Julio ha tocado otro tema que es un tema imprescindible y más importante quizá, que es el de la vivienda, pero creo que te referías a la regulación que iba a llegar con el primer verano. Bueno, el primer verano no, porque entró en junio el Partido Popular, si no recuerdo mal, las elecciones fueron un 28 de mayo, entraría en junio en toma de posesión. Iba a estar para el verano de 2024 y vamos a empezar el 25 y no está. Yo voy a centrar todavía más el disparo. La ley de regulación de las BUPs, de las viviendas de uso público, y de las autocaravanas era un compromiso que firmó con el Partido Regionalista para los presupuestos, antes del primer semestre de este año. Ya estoy hablando de centrar en este presupuesto. Hace 3 días que terminó. Es decir, el mes 5, así que el 5, luego el 6, quedan 28 días para terminar el mes en el que estamos. Y no va a cumplir tampoco. Efectivamente, hace falta regular ya no solo la vivienda, Julio, tienes toda la razón, donde los jóvenes de nuestra comunidad no pueden hacerse a ninguna vivienda, ni en alquiler, ni mucho menos comprar, porque el poder adquisitivo de los que pueden acceder a ese mercado, obviamente es alto, y acceden, porque estamos en una tierra donde viene gente a segunda residencia, obviamente, pero la regulación de las viviendas de uso turístico y la regulación de autocaravanas es necesario. Nos enfrentamos a un verano en el que vamos a tener una gran afluencia de turismo, porque somos muy atractivos, vendrá mucha gente, tendremos probablemente un déficit en sanidad, que antes lo estábamos hablando, y tendremos la falta de regulación, de nuevo, tanto de las autocaravanas como de las BUPs. Bien, pues por mi parte, pues muchas de las cosas que han dicho los dos estoy de acuerdo.
En cuanto a las viviendas de uso turístico, además es que es un tema que yo he llevado bastante porque soy el portavoz en materia de turismo, ¿no? De toda la legislatura llevo y he interpelado varias veces a este consejero y al anterior sobre el decreto regulador de viviendas de uso turístico. Como recordamos, está vigente desde 2019 el actual, pero luego, pues después de la pandemia, todo esto sufrió una explosión, una burbuja y va increciendo y no sabemos hasta dónde va a llegar. ¿Qué es lo que pasa? Que desde el Partido Popular en el gobierno nos han dicho que este verano iba a ser el último, pero es que en los últimos 2 veranos nos han dicho lo mismo, con lo cual yo no sé si... Y la Semana Santa también se marcó a veces como objetivo. Entonces, claro, se nos marcamos, después hacen PNL sobre el PP, sobre el AVE, para poner cronogramas cuando ellos no cumplen sus propios cronogramas. Entonces, bueno. Entonces, el decreto regulador debería de estar ya. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Echar la culpa al gobierno de España. ¿Por qué? ¿Por qué? Y le digo por qué. Porque es que ya lo ha dicho varias veces el consejero, porque tiene que tener los informes de todas las jurídicos de todas las secretarías generales, ¿no? De la Dirección General de Servicio Jurídico, de todas las consejerías, y el último es el informe del Consejo de Estado. Entonces, si usted, ayer decía la presidenta Buruaga que se lo iban a pedir por la vía de urgencia y que en 15 días debería estar el informe. O sea, que usted tarda 2 años, como poco, en hacer un decreto. No sé cuántas páginas tendrá el decreto, pero resulta que ahora le pide al Consejo de Estado, que debe ser que solo trabaja para usted, para el Gobierno de España, para la señora Buruaga, que tenga 15 días para aprobarlo antes de que empiece el verano. No sé para estos señores cuándo empieza el verano, pero yo siempre creí que el día San Juan. Entonces va a ser como poco imposible, ¿no? Y luego, el decreto de las autocaravanas, lo mismo, estoy de acuerdo con Guillermo. Y luego hay una serie de medidas que estos señores no quieren tomar, y esta señora. Por ejemplo, hace muy pocos días, unas escasas semanas, el Ministerio de Consumo, creo que fue, tomó una medida con lo de Airbnb. ¿Os acordáis? Sí. Que todas las viviendas que sean ilegales, porque ya sabes que tienen que tener una plaquita con la numeración. Y dentro cumplir unos protocolos. No pueden estar exponiéndose ahí para alquilarlas porque son ilegales. Entonces, esto ya en el Principado de Asturias, el gobierno del Principado de Asturias, yo en uno de los debates con el señor consejero se lo comenté pues hace meses o igual hace un año ya, que tenía un acuerdo con Airbnb, la Consejería de Turismo, la Dirección General de Turismo, para intercambiar información entre la Consejería y Airbnb, que es una de las mayores plataformas que hay. Te digo esta, pero habrá... porque es la más famosa. Porque la más famosa y la que más se utiliza, pero hay más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos no hacen su trabajo, pero luego le echan la culpa a terceros siempre. No, oiga, las competencias en turismo son autonómicas, igual que las de vivienda, por cierto. Le echan la culpa a la ley de vivienda estatal de cómo está la situación de la vivienda, pero resulta que no aplican la ley de vivienda estatal porque es competencia autonómica. Lo de no declarar las zonas tensionadas, etcétera, etcétera. El señor Roberto Media, recordar que dijo Media. El señor Roberto Media dijo a mí, en una interpelación o una pregunta parlamentaria, me dijo que es que esto no era Cuba, que esto no es un país comunista, debe ser que Austria, que gobierna la derecha y la extrema derecha, debe ser que sí, que es comunista de repente. Y ahí tienen esta propuesta de las zonas tensionadas. Entonces, el problema es que no aplican lo que ya está regulado, no regulan ellos, pero la culpa la tienen terceros siempre. No, mire, las cosas son como son y a veces son lo que parecen. Y esto es una falta absoluta de gestión. Nosotros nos tenemos que despedir. Julio, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y solamente iba a comentar que para eso es el problema de los pisos turísticos. Para eso sí sería bueno que hubieran puesto un buzón en el Ayuntamiento de Santander. Y no para una ocupación que es minimalista absoluta, que solamente afecta a unos pocos platudos. Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, un placer. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nosotros un alto del camino y las dos, como siempre digo, las 2 de la tarde están llamando ya a la puerta y nosotros nos tenemos que despedir.